Bienvenidos a Cápsula de Entrenamiento. Soy Juan Martín Miranda y en este espacio nos sumergimos en las ideas que transforman la forma en la que entrenamos, aprendemos y hablamos con el cuerpo. Cada episodio es una invitación a pensar distinto, desde la ciencia del movimiento hasta la filosofía que late detrás de cada decisión. Si alguna vez sentiste que entrenar no es solo repetir gestos, sino entenderlos, este es tu lugar para vos. Cuenta Thomas Kuhn que siendo joven se enfrentó por primera vez con los textos científicos de Aristóteles y quedó perplejo, no por la profundidad de sus ideas, sino por lo absurdas que le parecían. Estaba acostumbrado a la física de Newton, a las leyes claras y universales que explican el movimiento. Pero Aristóteles hablaba que los cuerpos caían porque su lugar natural era la tierra, que el fuego subía porque pertenecía al cielo, que el movimiento necesitaba siempre de una causa inmediata para continuar. Pero Kuhn, formado como físico, pensaba que simplemente todo eso estaba mal, que Aristóteles era un filósofo primitivo, confundido y que sus ideas eran errores ingenuos del pasado. Lo leía y lo volvía a leer, pero no llegaba a entenderlo. No porque el texto fuera complejo, sino porque lo leía con los lentes de otro mundo. Hasta que un día ocurrió algo. En medio de su lectura, algo hizo clic. Kuhn cuenta que fue como si de repente lograra ver el mundo con los ojos de Aristóteles. Por un instante, el cosmos dejó de ser un universo mecánico de la física moderna y se volvió un sistema ordenado por naturaleza, propósitos y esencias. Y en ese momento, todo tenía sentido. No solo porque Aristóteles tuviera razón, sino porque su forma de pensar era completamente distinta. Eso fue, según él, uno de los momentos más importantes de su vida intelectual, porque aprendió algo radical sobre la ciencia, que las ideas no se acumulan como ladrillos sobre una pared, sino que a veces cambiamos la forma entera de ver la pared, el suelo y hasta los conceptos mismos en lo que consiste un ladrillo. Desde ese día, Kuhn dejó de pensar la historia de la ciencia como un progreso lineal y empezó a verla como una serie de rupturas, de quiebres, de revoluciones invisibles. Thomas Kuhn nació en 1922 en Cincinnati, Ohio. Estudió física en Harvard, se doctoró a sí mismo y comenzó su carrera académica rodeado de fórmulas, pizarras y modelos teóricos. Todo parecía encaminado. Tenía las credenciales, el prestigio y la formación para seguir su carrera científica convencional. Pero el destino, como suele ocurrir con quienes miran más allá de lo que se enseña, le tenía preparada una desviación. Durante los años 40 y 50, Kuhn comenzó a interesarse por la historia de la ciencia, un territorio que en ese momento no era del todo bien visto para los físicos puros como aspiraba a ser él. ¿Para qué mirar al pasado si lo que importa es descubrir el futuro? ¿Qué sentido tiene entender lo que pensaban los antiguos si ya sabemos que estaban equivocados? Pero Kuhn, tal vez movido por aquella experiencia transformadora con Aristóteles, no podría ignorar una sensación creciente de extrañeza. La ciencia no parecía avanzar como él había aprendido. En los libros de textos, los descubrimientos aparecían ordenados como estaciones en una línea de tren. Desde Copérnico a Newton, desde Newton a Einstein, de la ignorancia al conocimiento. Pero cuando Kuhn empezó a estudiar cómo había ocurrido realmente ese avance, la historia se volvió mucho más caótica. Había rechazos, controversias, momentos de oscuridad, caminos equivocados que luego fueron redescubiertos. Y lo más sorprendente, muchas veces los científicos se aferraban con vehemencia a teorías que ya no explicaban lo que sucedía, simplemente porque no tenían otra forma de mirar. En 1962 publicó su obra más influyente, La estructura de la revolución científica. Un libro que se convierte en un clásico no solo de la filosofía de la ciencia, sino también de la sociología, la epistemología y, aunque aún pocos lo hayan notado, del entrenamiento deportivo, como lo veremos después. Ahí Kuhn propuso una idea revolucionaria, que la ciencia no progresa acumulando verdades,
sino cambiando de lentes. No es que cada nuevo descubrimiento mejore el anterior, como una carrera de relevos. A veces, la ciencia cambia de paradigma, y cuando eso ocurre, no solo cambian las respuestas, cambian las preguntas. Cambia lo que se considera un problema, lo que se acepta como válido, lo que se ve como posible. Cambia la realidad misma. Y para entenderlo mejor, Kuhn describió un ciclo de varios pasos. El primero, ciencia normal, la etapa en la que los científicos trabajan bajo un marco compartido, resolviendo pequeños problemas, afinando detalles. No se cuestionan los fundamentos en esta etapa. La segunda etapa son las anomalías. Aparecen datos que no encajan, resultados que no deberían estar ahí. Pero al principio se los ignora o se los atribuye a errores experimentales. El tercer paso es la etapa de crisis, cuando las anomalías se empiezan a acumular y ya no se pueden esconder. Los científicos empiezan a dudar. No todos, por supuesto. Algunos siguen defendiendo el viejo modelo con uñas y con dientes. El cuarto paso es la revolución científica. Surge una nueva teoría que no solo explica lo que la anterior no podía, sino que reconfigura todo el campo, como lo hizo la teoría de la relatividad frente a la física clásica. Y el quinto paso es el nuevo paradigma. El ciclo se reinicia, pero ahora desde otra forma de ver. Kuhn en esto fue claro. Los paradigmas no se reemplazan por ser más verdaderos en un sentido absoluto, sino por ser más útiles para resolver los problemas que el anterior ya no podía. Y ese cambio no siempre es racional ni pacífico. Hay resistencia, hay debate, hay conflicto. La transición de un paradigma a otro es una reconstrucción del campo desde nuevos fundamentos. Es un proceso que involucra disputas no solo sobre teorías, sino sobre qué cuenta como evidencia, qué métodos son aceptables y qué problemas importan. Así entendida, la ciencia no es una acumulación ordenada de saberes, sino una serie de rupturas históricas casi revolucionarias. Lo mismo podríamos decir que ha ocurrido con el entrenamiento a lo largo del tiempo. Y es justo ahí donde las ideas de Kuhn dejan de ser teoría académica para convertirse en una herramienta poderosa. Nos invitan a preguntarnos a qué paradigma estamos entrenando y si ese paradigma aún tiene sentido. Durante mucho tiempo, entrenar fue esencialmente repetir. Se asumía que el cuerpo era una máquina y que como tal mejoraba con carga progresiva, repeticiones controladas y descanso suficiente. Todo tenía una lógica mecánica. Más series, más volumen, más fuerza. Ese modelo, inspirado en la fisiología del esfuerzo, en la planificación militar y, si se quiere, en la industria, se convirtió en un paradigma. Durante décadas fue el marco dentro del cual se pensaba, se planificaba y se juzgaba el rendimiento. Era la ciencia normal del entrenamiento. Se hacían pequeñas variaciones, se discutía si 4 o 5 series, si había que entrenar al 70, al 80% de la repetición máxima, si el ciclo debía ser lineal u ondulante. Pero nadie cuestionaba que el progreso dependía de la carga acumulada y su dosificación. Hasta que comenzaron a aparecer las anomalías. Primero fueron los deportistas que no respondían como se esperaba, como una máquina, que seguían el plan al pie de la letra, pero no mejoraban, que se lesionaban o se estancaban. Luego los deportes que no encajaban en la lógica de la repetición, como el caso del boulder, la escalada, el parkour, donde la variabilidad, la percepción y la creatividad juegan un rol tan importante como la fuerza o como la resistencia. Después las investigaciones que mostraron que el sistema nervioso no mejora solo por cantidad de repeticiones, sino por la calidad de la exploración, por la incertidumbre controlada, por la capacidad de adaptarse en tiempo real. El modelo de control motor clásico, basado en una idea de un comando central y rutinas automatizadas, empezó a mostrar fisuras. Las propuestas ecológicas, los sistemas dinámicos, el enfoque en la percepción-acción,
fueron pequeñas grietas en esa muralla. Al principio, muchos entrenadores las desestimaron. Les parecían teorías raras, poco aplicables, demasiado blandas o filosóficas. Pero las anomalías seguían ahí, y poco a poco la crisis se hizo evidente. Hoy en muchos deportes vivimos un momento de transición. Hay quienes siguen defendiendo el paradigma clásico, la lógica del estímulo y luego adaptación, los porcentajes, las planillas que se ajustan como relojes suizos. Pero también hay quienes exploran nuevos caminos, diseñan tareas abiertas, priorizan la variabilidad, entrenan la atención más que el músculo y buscan la mejora no en la repetición, sino en la reorganización del sistema. Y como en toda revolución científica, no hay conciliación posible entre los paradigmas. No se puede mezclar, como quien agrega una salsa nueva a una receta antigua. Cambiar el paradigma implica mirar el entrenamiento desde otro punto de vista. Lo que antes era una falla técnica del deportista, ahora puede verse como una oportunidad de aprendizaje. Lo que antes era un error de ejecución, ahora puede leerse como una búsqueda adaptativa. Lo que antes se medía en kilos y repeticiones, ahora también se mide en capacidad de percibir, en sensibilidad motora, en diversidad de soluciones. Cuando el paradigma cambia, el mundo cambia con él. Y esa es una frase de Kuhn. El entrenamiento no es ajeno a esto. También se va viendo atravesado por lógicas del cambio. Va a haber resistencia y va a haber transformación. Y el entrenamiento también tiene sus dogmas, sus normalidades, sus crisis y sus revoluciones. Pero la pregunta más incómoda, pero también la más fértil en todo esto, es esta que les voy a decir ahora. ¿Estamos entrenando bajo un paradigma que ya no explica lo que vemos? Las revoluciones no siempre hacen ruido, a veces ocurren en silencio, en la intimidad de una sesión que no sale como esperábamos, en la duda que nos corroe después de una planificación que no funciona, o en ese gesto mínimo de un deportista que resuelve un problema de una forma que jamás habríamos imaginado. Lo más profundo no es descubrir algo nuevo, es ver con otros ojos lo que siempre estuvo ahí. Eso es lo que cambian los paradigmas, no el mundo, sino la forma en la que percibimos. Y si lo pensamos bien, eso es también lo que cambia cuando maduramos como entrenadores. Dejamos de buscar certezas absolutas y empezamos a habitar mejor las preguntas. Dejamos de imponer modelos y empezamos a escuchar lo que el cuerpo y el contexto nos devuelven. Dejamos de repetir fórmulas y empezamos a diseñar sistemas vivos. Kuhn nos enseñó que la ciencia no es un camino recto hacia la verdad, sino una historia de quiebres, de rechazos, de desvíos. Y que cada revolución nace cuando alguien se atreve a decir, esto ya no funciona, aunque el resto siga aplaudiendo. En el entrenamiento esa valentía no siempre tiene reconocimiento. No te van a dar medallas por cuestionar un método, ni por romper con lo establecido. Pero a veces en ese gesto de honestidad radical se abre una puerta. Porque entrenar también es una forma de mirar, y que como toda mirada puede volverse ciega si no se revisa. Entonces que esta cápsula no se entienda como un llamado a tirar todo por la borda, sino como una invitación más fina, a observar tu práctica con el mismo ojo crítico con que mirás un experimento, a sospechar de lo que siempre funcionó, a dejar espacio para lo que aún no entendemos, a no tener miedo de cambiar de lente, porque como nos enseñó Kuhn, no hay evolución sin ruptura, y a veces para avanzar no hay que seguir, sino dejar de caminar en círculos.